esto ya, yo con esto me mato rápido, ¿verdad? Y era tanto el temor de Dios de decir, no, ¿cómo yo voy a ofender así a la persona que me amó desde que estuve en el vientre de mi madre? ¿Cómo voy a ofender así a la persona que dio lo que más amaba por mí? Entonces cerraba la gaveta a la cocina y yo decía, no, esto no lo quiero ni ver, porque me aterraba la idea, no de tener un papá enojado, sino de tener un papá dolido. Hoy le estoy diciendo a estas ranas, yo no duermo un día más con esto, o no paso un día más con esto. Y recuerdo que ese día yo le dije, no, este es mi acto de fe, yo le entrego a Dios todo el control de todas las cosas, lo que ya no salió bien, lo que no pude controlar en su momento, lo que yo ya pude hacer, lo que ni el pobre doctor con toda su experiencia pudo colaborar. Le dije, sí hay alguien que lo puede hacer, es esto. Y empecé a caminar y yo dije, voy a buscar el primer lugar que me encuentre y me voy a matar. Y estaba ahí en esa lucha interna sola. Ronnie obviamente no podía ir detrás mío porque evidentemente el bebé no se podía quedar solo. Y él ya estaba ahí frustrado, asustado. Me acuerdo que Ronnie me decía muchas veces, es que me da miedo que me hagas algo. Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más del podcast Desde la Raíz, episodio número 16 ya. ¿En qué momento? Ahí hemos ido avanzando, gracias a Dios. Todas las semanas, o al menos la mayoría de las semanas, cuando se puede, tenemos un episodio arriba y siempre todos están súper pendientes. Hemos recibido muchos mensajitos de los últimos episodios y es muy chiva ver cómo Dios habla a todos de diferentes maneras. Aunque no necesariamente has vivido el tema que se está hablando en el podcast, nos anima, nos inspira, nos llena de fe en este camino que todos estamos. Y como siempre nos gusta abordar los temas, como el nombre del podcast lo dice, desde la raíz, de una manera honesta, cruda y profunda. Y bueno, como ustedes ya pudieron ver, el tema del día de hoy es un tema chivísima, es un tema en el que yo he tenido la oportunidad de compartir con varias personas involucradas en procesos de este tipo, y aunque muchas veces puede ser muy ajeno a distintas realidades o se piensa que es solo para la maternidad como tal, la persona que está atravesando este proceso involucra a sus familias, involucra a sus amigos, involucra a su trabajo, así que es un tema importantísimo y chivísimo. Me pareció súper importante que lo podamos abordar también acá en el podcast Desde la Raíz. Y por supuesto que hoy no estoy solo, así que oficialmente le quiero dar la bienvenida a Mayra. Bienvenida al podcast Desde la Raíz, May. Gracias por estar con nosotros por acá. No, gracias a vos, Isaac. Me gustaría algo así de fluido como hoy. Demasiado carga. Hola a todos. Bien, bien, May. Para los que no te conocen, compartirnos un poquito vos. Ahorita estábamos antes de comenzar a grabar hablando de que vos te solo no joven aquí. Todos estamos ya con los 40 así respirando en la nuca, ¿verdad? Entonces, bueno, para los que no te conocen, actualmente estás sirviendo en Raíz, sos líder de un discipulado, pero contanos un poquito de vos. Entonces, sí, ¿cuántos años tenés? ¿A qué te dedicas? Pues, sí. No, 20 años de haber aceptado a Cristo. Sí, tengo 20 años ya de haber hecho la oración de fe. Y básicamente 20 años de servir también. Bien. Porque sí, de una vez. Sí he tenido que tener mis espacios, ¿verdad? Necesarios, que uno hace como una pausa, pero igual está sirviendo de otra forma. Pero sí, ya son 20 años. ¿Y estar acá en la iglesia? En la iglesia tengo 11 años. Sí, lo que tengo de estar con Bueno, ¿quién es Ronnie? Para los que no saben. Esposo, él me jaló. Y ¿qué les puedo contar? Tengo 33 años, no 20. Y bueno, tengo 2 chiquitines, Esdras y Esteban. Bien. ¿El que empiecen con E es propio? Sí. Si llegas a tener 5, todos van a ser con E. Y me encantaría tener 5. Ya Ronnie se cae de susto aquí, está Ronnie detrás de cada uno. Sí, no. Edra, Nehemías, Esdras, Esteban, Esther, Elías, de Eliseo, todo. No, Elías no. ¿Verdad? No, Elías, es que ya Elías es muy señor. Uy, de todos los Elías.
Bueno, ok, súper. Edras y Esteban son tus dos hijos entonces. Sí, sí. Ahorita me dedico al 100% de la maternidad, ¿verdad? Y a servirle a Dios. Este, pero creo que es el trabajo, híjole, ¿cómo lo puedo decir, verdad? Que no se escuche mal, pero ese trabajo más cansado que he tenido toda mi vida. Más retadora. Sí, sí, y sí, es muy cansado, o sea, sí es cansado. O sea, las que son más y se dedican solo, sí, que sí, sí, es corto. May, hablando precisamente de eso y para entrar en el tema, es muy rajado porque en medio de tus años de matrimonio, de tu tiempo ahora como mamá y ahora que te estás dedicando full y como nos compartías, que es dedicarte tiempo completo a esa tarea tan importante y tan retadora. Hoy lo estás disfrutando muchísimo, pero no siempre fue así, ¿verdad? No siempre fue así. Y me compartías un poquito de tu testimonio. Hoy queremos, como decía al inicio del podcast, abordar este tema porque hay mucho desconocimiento al respecto, creo yo. Hay mucho estigma también al respecto de la salud mental en general y de temas tan específicos y tan importantes como la depresión postparto. Entonces, pongámosle una pausa al presente, al que hoy estás disfrutando de tus hijos, de que estás ahí con ese reto y devolvámonos a cómo comenzó, ¿verdad? Me compartiste que te casaste y poco tiempo después vino ese primer regalo. Entonces, contanos un poquito. Bueno, nosotros nos casamos hace 6 años ya. En- Quedamos embarazados en la luna de miel. Ah, no, pero una vez. El asunto nos de digo- ñapote. Un tío abuelo nos digo mucha gente. Y sí, efectivamente. Pero de verdad lo queríamos, lo añorábamos, era algo que estaba en nuestro corazón. Cuando nosotros nos íbamos a casar hablábamos de que queríamos tener hasta 4 hijos, ¿verdad? Sí. No, no van a tener más. Pero no imaginábamos que la paternidad y la maternidad traían retos tan grandes, ¿verdad? Y uno, pues, uno fue hijo, o sea, yo soy la menor de 5 hermanos, pero uno no se imagina muchas cosas que están ahí en medio de todo esto, ¿verdad? De lo que pueden pasar la maternidad y la paternidad. Bueno, yo quedé embarazada, me dieron todos los vómitos del mundo, habidos y por haber. Duré como tal vez 8 meses vomitando. Básicamente todo el embarazo. Sí, era excesivo, digamos, era un vómito excesivo. No me No es salía- como de los achaques no, normales. no me salía por los oídos porque no había posibilidad, pero por la nariz y todo, o sea, era como era de terror. Ojalá estén viendo este podcast que se imaginen así. Sí, Sí, los hongos y todo ahí. Entonces, fue muy duro por ese aspecto y estábamos empezando en la pandemia. Nosotros nos casamos en el 2019 y decirte, diciembre del 2019 ya empezaron a hablar de la pandemia, de todo esto, ¿verdad? Y se generó mucha tensión en todo el ambiente. Los servicios de salud, todo, o sea, era muy difícil acceder y todo, porque era con que todo el mundo tiene COVID, nadie se podía acercar a nadie, no podíamos venir a la iglesia, si usted iba al supermercado, había hasta horarios, o sea, era un tiempo y para una mujer embarazada y comentando por... y la primera vez, ¿verdad? Con todos los temores que hay cuando es mamá primeriza y qué rajado son. Sí, y que te digan, mira, tu embarazo te da tu riesgo, puedes perder al bebé de tanto que estás perdiendo líquido, ¿verdad? Bueno, se pasó un proceso, todo el embarazo muy estresante. Fue un embarazo como que generó mucho estrés, ¿verdad? Porque no puedes ver a tus amigos, no puedes estar cerca de tu familia, todo era COVID, ¿verdad? Sí, el entorno no ayudó para nada. El entorno puso cargas desde físicas, emocionales, el entorno, como decís, ¿verdad? Un embarazo primerizo uno ve compartiendo con las amigas, reuniéndose, que los baby shower, que ese espacio, ¿verdad? Como para escuchar y compartir, básicamente esa experiencia no fue como hubieras querido, digamos. Sí, no, nada ideal, digamos, como uno idealiza a veces como ser humano muchas cosas y no se dan así.
Recuerdo que hubo un tiempo que hasta veía feo a Ronnie, ¿verdad? O sea, Ajá. yo no sé, ¿verdad? Pero era demasiado extraño. Me acuerdo que mis compañeros de trabajo, las pocas veces que iba a trabajar, me decían, May, ahí viene Ronnie por vos. Y yo, uy, no, qué feo, ¿verdad? ¿Cómo me fui a casar con él? Porque mi cuento estaba tan, sufriendo tantos cambios y de una manera tan incómoda que el pobre Ronnie, yo lo he hecho, es que cómo me fui a casar con él. Y no sé, a mi esposo un rapísimo, ¿verdad? Comenzaste ahí a sentir como esa afectación ya emocional con el paso de los meses y ahí comienzas a sentir que algo no anda bien cuando comienzas a tener estas interacciones con tu esposo, con tu entorno. Sí, y también el aislamiento que teníamos con las otras personas, de alguna manera, aunque no fueras mamá o no estuvieras embarazada, a todos nos estaba afectando, Sí. ¿verdad? De que estábamos percibiendo a los demás de una forma que distinta. Yo a veces decía, ¿qué pasa? Que triste, como enojada, ¿verdad? Y muchas cosas de eso era lo que uno percibe de uno mismo, pero también estaba afectando mucho a la sociedad en ese sentido. Entonces se me generó un embarazo muy estresante cuando ya fui a dar a Esteban a luz. Recuerdo que me internaron para hacer un proceso, ¿verdad? Que sea así bien seguro de que si no dilatas, entonces te ayudo con un sueño y bla, bla, bla. Y recuerdo que Esteban estaba como muy hallado. O sea, él como que dijo, de aquí no, yo no salgo. Yo no voy a salir a esa Aquí parte. me puedo quedar tranquilo, descansando. Y él, la personalidad de él es así, hay que jalarlo. Pero él es súper relajado y yo decía, Ronnie no podía estar conmigo porque si dejaban entrar a un esposo con su esposa, salían 5 médicos infectados de COVID, o sea, eran como, ¿verdad? Entonces no podía estar conmigo y eso me generaba todavía más estrés, más frustración. Sí, todo el entorno No. trae cara. Llega el momento de que, bueno, en medio de todo este ambiente, May, pues viene Esteban, ya sale finalmente, decide, bueno, ahora sí, cuando él Qué quiso, necesario. cuando le dio la gana. Y comienza entonces ahora el proceso ya de esos primeros meses en los que todo lo que ya venías acumulando como que se potencia aún más, ¿verdad? Como que esa carga que ya estaba, se puede pensar, bueno, ya pasó el majazo, y no, más bien como que subió de nivel esa incomodidad personal, emocional y todo lo que representó esos primeros meses de maternidad. Uy, sí. Esteban tenía 13 días de nacido y me dice el médico, el pediatra, mamá, a él le hace daño tu leche, o sea, la tete, ¿verdad? Le hace daño tu leche materna. Y eso lo ahogó porque recuerdo que estaba acostadito y se ponía morado y yo decía, ¿qué le pasa a mi bebé? Y era con Ronnie y yo con el bebé, ¿verdad? Porque tomamos la decisión de que fuéramos nosotros dos que ejerciéramos la paternidad, de que viniera más adultos de por medio, ¿verdad? Sí. Para que la cosa fluyera y poder hacer las cosas de una manera diferente, ¿verdad? Y no es porque nuestros papás no pudieran ayudarnos ni nada, pero era simplemente que nosotros nos queríamos experimentar las cosas y que fuera nuestra vivencia, ¿verdad? Que pudiéramos tener nosotros el decir, sí, es nuestra vivencia, el paternar. Y Estevita empieza a ahogarse con un reflujo que yo decía, pero ¿qué es esto? ¿verdad? O sea, no había manera de controlarle vómito a él. Entonces, cada gotita de leche era así 3 litros lo que botaba. Entonces, eso a mí me generó todavía más frustración porque yo decía, yo no estoy calificada como mamá. O sea, si mi propio, o sea, lo que yo produzco para alimentarlo a él lo está matando, le está haciendo Sí, tanto. porque debería traerle vida, más bien Sí. está afectando. Y yo decía, yo no estoy calificada como madre y no dormía porque yo decía, en cualquier momento se le puede ahogar el bebé y una serie de medicamentos que le mandaba el pediatra, que había que estar muy constante, muy encima de él, cuidándolo mucho y Esteban era un angelito, o sea, y ni chistaba, había una sola vez en toda su vida lo vi llorando y yo estoy, estás escuchando porque él no es, ¿verdad? Ustedes que son rechazadores ni nada, pero su salud sí era un reto para mí. Te hizo sentir como súper culpable y Sí. frustrada y Claro. con esta sensación de soy mala mamá. Sí, sí, y uno podría decir algo tan común, ¿verdad? Porque ahora es más común que antes, o no sé si ahora se escucha más el tema de la intolerancia a la lactosa o el reflujo,
pero me hacía sentir a mí ese peso de decir, no sé si es por ser mamá primeriza o qué, pero yo decía, algo tiene que estar mal en mí que le está haciendo daño a él, ¿verdad? Entonces era ese sentimiento. Y al final entonces la expectativa del embarazo es súper golpeada, la expectativa del momento del parto es súper golpeada, la expectativa de los primeros meses, ¿verdad? De esa conexión, del poder traer ese crecimiento golpeada también por... Y qué delicado, ¿verdad? Porque tal vez el doctor no lo dice, es parte de su trabajo, pero una frase como su leche le hace daño, cara muy profundo, más aún con todo este contexto que venían, ¿verdad? En medio de todo eso, May, entonces sigue como una espiral emocional, golpe tras golpe, ¿verdad? Y me contaste que a partir de ahí, como a los 4 meses de Esteban, comenzaste a notar que el tema emocional estaba cada vez peor. Sí, empecé a sentirme diferente porque yo creo que llegué a la conclusión de que la depresión no es como que usted hoy se levantó y dijo, tengo todos los síntomas, estoy con depresión. Como yo te decía, ya sea parto o sin parto, Sí. ¿verdad? Porque la depresión tiene síntomas muy parecidos independientemente de la circunstancia en la que esté la persona. Pero recuerdo que fue un día que me levanté y yo dije, no me gusta como bebé. Se me hicieron tantas estrías, pero eran un exceso de estrías que yo decía, en la vida, o sea, tras de que había subido como 20 kilos de peso, yo decía, tengo estrías hasta los brazos de las estrías, digamos. Entonces era demasiado, y yo me vi, yo dije, no me gusta como me veo, no me siento cómoda conmigo, qué fea que estoy, cómo puede ser que me cara tan fea la maternidad. Y empecé a enojarme, me sentía molesta. Recuerdo que Ronnie me decía, vamos, salgamos a caminar, como si que para que no esté aquí llorando ni se sientan tan enojados. Y cosas que daban muy disfruto, he disfrutado también, como salir a caminar, cuando dicen que me ve todo el Somos medio vecinos, entonces yo a veces estoy ahí cuando veo que pasamos ahí, y Ronnie ahí, oye, chita, mija, al mediodía, yo creo, ¿cómo baja este sol? Yo buscando una sombra y ellos caminando ahí. Sí, sí, a mí me gusta mucho y siempre he disfrutado mucho el ejercicio. Yo decía, ¿cómo era lo que siempre disfruté ahora se volvió tan tedioso, tan molesto? Y íbamos, caminábamos y luego me decía, vamos, y la llevo a comer a tal lado. Y yo, pero no me sentía contenta, era como un enojo como irascible que llamo, Sí. ¿verdad? Entonces por todo reventar, explotar. Con todo, era con la vida, Con con todo todo lo que estaba todo alrededor. Y yo decía, no, qué raro, algo me está bien. Y a veces uno tal vez lo comenta con otras mamás y la respuesta siempre es, ay, es normal, ¿verdad? Porque a veces lo queremos decirle a los demás, mira, busca ayuda. Se minimiza, se Sí, minimiza. ¿verdad? A veces es mejor decirle a la persona, yo creo que deberías de buscar ayuda, porque normalizar todo, porque estás en un posparto, no siempre es la misma solución. Y no digo que la gente lo haga con mala intención. Claro. Cabe resaltar que es ya ético la costumbre, le dicen en lados, el costumbrismo, pero a veces es como que uno dice, pues entonces si no, Me lo tengo que aguantar. sí, ¿verdad? Sí, uno queda ahí medio pues. Empezaste a tener entonces afectaciones para dormir, para tu físico, me compartiste de tener migrañas. Empezaste a sentir como físicamente ya los síntomas evolucionaron y no solo lo emocional, sino que ya te estaba afectando básicamente en todos los aspectos de tu vida. Recuerdo que experimentaba un cansancio, o sea, todos los días yo decía, bueno, es que ni dormía, ¿verdad? Es una alteración del sueño, me dio insomnio y recuerdo que eso, de todas las formas que pude haber experimentado, eso fue una de las que más me generaba una carga emocional, porque vos sabes que el sueño es totalmente necesario y lo que pasa amanecer descansado, no lo mismo que de 3 noches porque viviste a pasigar con compas a gusto, que porque no podías dormir, de verdad. Entonces pasaban unos días que yo decía, yo necesito dormir y quiero dormir, entonces me levantaba con mucho cansancio, era constante cansancio, todo el día estaba cansado, no quería hacer nada en la casa, hay días que no me quería ni bañar, que yo decía, no, ¿para qué me bañar si no me siento bien? Cuando ya tuve que retomar el trabajo, se me hizo la carga aún más pesada porque en el trabajo no todo el mundo está en la capacidad emocional de decir, Sí. viene alguien recuperándose de un parto, ¿verdad? Que independiente de como sea, a veces es muy traumático, ¿verdad? Estás dando a vida a una persona.
Pero recuerdo también que empecé a tener muchos pensamientos de muerte, de suicidio. Ya llegaste a ese nivel. Sí, y era algo que nadie sabía, ¿verdad? O sea, a veces yo no sé si hasta Ronnie podía comprender la profundidad de mis pensamientos, ¿verdad? Porque él hacía lo humanamente posible por darle soporte al bebé, por cuidarlo, por atenderlo, porque efectivamente una persona cuando está en un estado emocional así, su capacidad de cuidado se ve afectada, ¿verdad? Entonces, Imagino lo fuerte, ahora que lo mencionas, que también era pues para Ronnie en ese momento, de sí, él también como papá, querer disfrutar de ese momento a su hijo, pero también querer chinearte y cuidarte, pero desde esa posición de, bueno, estoy tratando de comprender, pero no entiendo al 100%, como esposo intentar tener esa empatía, pero al mismo tiempo esa frustración de decir, bueno, ¿qué hago, verdad? Entonces, qué importante, y creo que hace unos episodios atrás lo hablábamos en una crisis que pasó Fran en su vida, y ahora que nos compartís esto, qué importante es el rol de esa persona que te acompaña en momentos de crisis. Qué importante la decisión de esa persona con la que decimos voy a compartir el resto de mi vida, y cuando decimos sí, en las buenas y en las malas, entender la profundidad que tiene en eso. Por eso es que no, el matrimonio no es firmar papel y ya, es entender que momentos como esos, May, básicamente Rolly pudo haber dicho, la verdad es que estoy harto, si vos no me querés, si incluso ya no me ves como antes o hubo algún momento, voy jalando, ¿verdad? Entonces, qué valioso y qué importante las personas con las que pasamos los momentos más oscuros y difíciles de nuestra vida, ¿verdad? yo recuerdo que muchas veces yo le decía a Romy, o sea, váyase, déjeme, váyase, tome sus papás, y no, yo no quiero estar con nadie, déjeme sola, porque, y le decía, ¿quién es el bebé? O sea, porque emocionalmente yo decía, yo no tengo la capacidad ni para mí, menos la voy a tener para hijos. Y mi me decía, no, véngase, duérmase, tranquila, ¿verdad? Como, calmate, ¿verdad? Duérmase, duérmase. Decía, yo no me voy a dejar, aquí voy a estar, yo no lo voy a dejar así. Y era que yo decía, ¿cómo es posible que nosotros nos estamos apenas casando? Y yo esperaba que las buenas y las malas pasaran unos años Después. Sí, pero no así, tan rápido y que fuéramos sacudidos de esa manera, ¿verdad? Y recuerdo que había momentos que yo decía, no, definitivamente, yo no sé qué hace Ronnie conmigo, ¿verdad? Y un día yo le decía a Ronnie algo que dice que a él lo impactó un montón, y yo le decía a Ronnie y mi suegro tienen una cualidad muy bonita, y es que ellos cuando sus momentos más oscuros, así, más oscuros de la vida, sacan lo mejor de ellos. Y eso usted dice, ¿cómo hace, verdad? Yo en mis momentos más oscuros me quedo ahí como, ay, que me recoja de aquí. Y ellos no, ellos sacan lo mejor de ellos. Y yo le decía a Ronnie, de verdad lo admiro tanto porque él pudo dar ese soporte emocional a Esteban, a mi persona y para él mismo. Y una pandemia donde no podía ver a nadie, donde él no tenía con quién hablarlo, no había esa empatía. Y muchas veces, lo digo así abiertamente, la gente tiene muy poca empatía con los hombres. Se asume, ay, como su hombre, entonces de que yo guarde, se exprese de que algo le duele, que se siente frustrado, cargado emocionalmente, porque no es permitido, ¿verdad? Y no es tan. Y una vez me lo expresaste y vos dijiste, y lo más masculino, lo más paternal, la hombría más grande que vi en Ronnie fue su soporte emocional para con su familia, ¿verdad? Y a veces se piensa que lo más masculino es el aporte económico, el tener esa figura de hombría que hace esto y lo otro, pero el comprender ese momento, ¿verdad? Habla de un rol masculino saludable y fuerte que no necesariamente se ve como la sociedad lo espera, ¿verdad? Es increíble, pero si alguno tiene dudas de temas de masculinidad, eso con Ronnie, o sea, para mí es súper carga y eso es un súper papá también, ¿verdad? Y la verdad es que es de las cosas que más le admiro, que él emocionalmente dice, no, aquí estoy. Y eso creo que es una de las cosas que más puede ayudar a una persona a salir de una depresión. Saber que hay alguien que emocionalmente puede estar ahí, porque tal vez no es un cocinero, ¿verdad? Experto. Ya lo expuse. Pero me decía, vamos a comer afuera. Y
Y de ahí, es el hecho de que te digan, vamos, salgamos, sálgase de la situación. Si no se quede ahí sintiéndose como está, vamos, vamos. Y habían días que se levantaba y se me quedaba viendo Como midiendo el asunto, ¿cómo anda el asunto cómo hoy? está muy pesada. Y para ello, o sea, qué carga, o sea, porque he escuchado gente que deja a su pareja hasta por cosas más que uno dice, ay, no, ¿cómo la va a dejar por algo así, verdad? Y sinceramente, cualquier idea, si tenían todas las herramientas para irse y no lo hizo. Qué chiva, porque creo que ustedes con matrimonio les tocó pasar muy temprano en su matrimonio por estos retos, pero pasaron por eso y pueden decir, estamos listos para lo que venga. May, me compartiste que en medio de todo esto, ahora que hablabas y comenzaron esos pensamientos de muerte y demás, obviamente tu relación con Dios tuvo afectación en medio de todo esto. Me compartiste que hubo una madrugada que te levantaste y te fuiste básicamente a caminar sin poder dormir, sintiendo mal, sintiendo ese deseo de morir, ¿verdad? Y sintiendo a la vez esta sensación de Dios. O sea, ¿qué pasa? Te he servido, te he entregado mi corazón. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no te veo? ¿Cómo fue en medio de todo esto ese acercamiento o esa lejanía que sentías con Dios? Recuerdo que una vez, que eran las 2 de la mañana, y yo decía, no puedo dormir y ya son muchos meses así, sin poder dormir. Eran unas migrañas, por supuesto, donde no descansas, pero todo el cuerpo se descontroló. Y eran las 2 de la mañana, y yo me acuerdo que estaba una media de un color y otra de otra, no sé por qué, pero Y caminando a las 2 de la mañana, yo me imagino a tu padre, yo le digo, ay, qué pena, ¿verdad? y más creciendo el pavo. No, es un lugar bonito. Que lo diga Gato, que está aquí. Digo, paz y se me cayó aquí en el doble amo. Recuerdo que vivíamos ahí en la sabana y era las 2 de la mañana y andábamos con unas fachas terribles, ¿verdad? De esos que me gustan a mí. Y yo dije, no, yo la verdad es que voy a dejarnos aquí todos y ellos están mejor sin mí. Es un pensamiento que creo que ha causado por la mente de muchas personas que hoy en día no están, que piensan que los demás están mejor sin ellos. Y no, no es cierto. Recuerdo que empecé a caminar, bajé las gradas, abrí el portón y yo decía, o me asaltan o yo asalto a alguien, ¿verdad? ¿Qué es esto? Y empecé a caminar y yo dije, voy a buscar el primer lugar que me encuentre y me voy a matar. Y estaba ahí en esa lucha interna sola. Johnny obviamente no podía ir detrás mío porque evidentemente el bebé no se podía quedar solo. Y él ya estaba ahí frustrado, asustado. Me acuerdo que Ronnie me decía muchas veces, es que me da miedo que me hagas algo. ¿Por qué estás tan desequilibrado? Decía, y empecé a cambiar y que yo debía acabar con mi vida porque mi hijo y mi esposo es mi amor sin mí. Obviamente esos pensamientos no los ponen los jatas. Y recuerdo que me senté y yo dije, no puedo hacer esto. ¿Cómo se me ocurre a mí pensar que ellos están por así? Eso no tiene sentido. Si fuera así, entonces Dios no los hubiera puesto en mi camino y empecé a respirar y a calmarme. Y me devolví y lloraba y lloraba. Y me acuerdo que ya no sabía ni qué hacer para que yo sintiera consuelo. Y esas dichas eran constantes. Recuerdo que nos pasamos de casa y tenía algo en una gaveta de la cocina. A veces la abría y yo decía, con esto ya, yo con esto me mato rápido, ¿verdad? Y era tanto el temor de Dios de decir, no, ¿cómo yo voy a ofender así a la persona que me amó desde que estuve en el vientre de mi madre? ¿Cómo voy a ofender así a la persona que dio lo que más amaba por mí? Entonces cerraba la gaveta a la cocina y yo decía, no, esto no lo quiero ni ver, porque me aterraba la idea, no de tener un papá enojado, sino de tener un papá dolido, ¿verdad? Con mi decisión. Y parte de este proceso de que a veces tal vez había personas que tenían detalles un poco de lo que yo estaba pasando. No sé, tenía amistades que sabían que me daban muchas migrañas, entonces me recomendaban más y hacía ejercicios de relajación, así, yo la voy a que caminar, vaya aquí, vaya allá, pero nadie tenía el nombre de lo que me estaba pasando.
recuerdo que sacamos cita con el neurólogo, que ya antes había sacado por 1000 años, pero era porque comía mal, ¿verdad? Y ya él fuimos porque las migrañas eran muy intensas y el insomnio, y dijimos, sí, que el que me puede medicar a mí es un médico especialista. Entonces fuimos donde el neurólogo, y recuerdo que el Roy estaba sentado y se volvió y le dijimos, estás asustado, ¿verdad? Le dice, "Ah, estás asustado", le dice. Y Ronnie quería como llorar, como abrazado de autor, y decirle, sí, ay, necesita alguien que me ayude. Sale aquí a mí. ¿Verdad? Entonces, el TI fue como, sí, o sea, por fin alguien que se sienta, lo ve a él y le dice, te sentís así, ¿verdad? O sea, por fin alguien que no solo me estaba viendo a mí y al bebé, sino que puede ver su mirada y le dice, aquí hay un hombre también, aquí hay otra persona que está experimentando esta depresión con ella. Aquí hay alguien que está llevando una carga que no era la de él, pero decidió muy valientemente decir, si voy con ella, voy con sus cargas también. Y, y recuerdo que el neurólogo súper empático con Ronnie le dijo, tenés una esposa súper controladora, ¿verdad? Que está ahí ya muy rayada. Y Ronnie solo, ¿verdad? Como así, ¿verdad? Y entonces me mandó una serie de medicamentos, que yo le digo todos los medicamentos del PON, ¿verdad? Diazepam, clonazepam, pinto con fan, no sé, todos los pan que había en el médico. Digo, tome, algo le tiene que servir. Pero esos medicamentos requieren a veces hasta 3, 4 meses y que su organismo se adapte, ¿verdad?, a ellos. Y en mi caso, pues no pasa. Tengo como una resistencia a las cosas que producen sueño. Entonces, sí, o sea, podía tomarle así litro de las gotitas y yo andar con ese nada. Yo decía, ¿pero qué es esto, verdad? Sí, he visto gente en el barrio que con 3 gotitas, con 3 gotitas, tomar ahí. Yo decía, a mí no me hacen nada. Y era una carga emocional añadida a todo el proceso que ya estaba llevando. Ujú. Sí, al final encontraste como esa respuesta, ok, esto es lo que tengo, ya tiene nombre y apellido, ¿verdad? Notaste que, bueno, fue como esa primera apertura de decir, tengo algo que se llama depresión y conecta con mi proceso de maternidad y el posparto, ¿verdad? Entonces ya como ubicarte dentro de la categoría de depresión posparto, aunque no la quita, por lo menos trae esa calma de decir, bueno, no me lo inventé, no se me ocurrió ayer, ¿verdad? Ha habido miles y millones de mujeres que han atravesado esto, aunque no necesariamente eso vino a quitarle todo, pero pues trae esa sensación de, bueno, ya más o menos puedo pensar a qué camino ir. En medio de todo esto, May, me comentaste que, bueno, que tuvo la reapertura ya poco a poco la igle, te involucraste a servir con chicos, aunque no te sentías como al full, pero dijiste, ocupo servir, ocupo tener ese espacio, y comenzó ahí tu proceso de sanidad total, ¿verdad? Entonces contanos cómo fue ese camino en el que ya finalmente viste la luz en que Dios vino a sanar, y ese proceso hasta el día de hoy. Bueno, creo que nosotros pertenecemos a una comunidad como iglesia que es maravillosa. O sea, el centro es una iglesia maravillosa. Recuerdo que se dio la apertura y que otra vez podíamos venir y nos sentábamos como a 4 filas de distancia. Y yo, bueno, ¿verdad? Y era todos anuncios así, ¿verdad? Todo muy divertido. Y entonces Ron me dijo, hey, mira, está pidiendo para Kid House, ¿te gustan los chiquillos y todo? ¿Y por qué no te meterse? Él, ¿verdad? Buscarle ahí como alguien que no va a seguir. Entonces, yo, bueno, está bien, ¿verdad? Sí, usted me ayuda con el bebé. Y como Esteban siempre ha sido tan bueno, era como muy sencillo la tarea, ¿verdad? Entonces, recuerdo que empecé a servir y toda mi vida, bueno, Chapa que me conoce de mi adolescencia, sabe que yo amo la niñez, ¿verdad? Y fue muy divertido, que entonces los niños tienen una capacidad cuando hablan, cuando se expresan, cuando hasta como se mueven de sacarte del rollo. O sea, es como que automáticamente decís, no, ocupo hacerme como ellos, o sea, volverme una más de ellos. Entonces, recuerdo que lo disfrutaba un montón. Seguía ahí, ¿verdad? Con mi proceso de sentirme confundida emocionalmente y todo, pero el rato que estaba con ellos era como que todo se me olvidaba, como que yo decía, ay no, ahí estoy en mi salsa, ¿verdad? En mi yogur, y qué excelente, aquí me quedo. Dios comenzó a usar eso para
ir sanando poco a poco, a tener esa apertura. Y ir comprendiendo de que él me quería para algo más, ¿verdad? Yo recuerdo que te comentaba la historia en Éxodo de las ranas, ¿verdad? De que Dios le dijo, Moisés, dígale al faraón que deje ir a mi pueblo para que me sirva. Y muchas veces estas cosas que vienen a nuestra vida nos están metiendo en una prisión donde no podemos ir a servirle a Dios con lo que somos, con lo que amamos, con lo que Él nos dio, con nuestros dones y talentos ya naturales que todos tenemos. Y siento que eso me estaba como aprisionando. De alguna forma no me estaba dejando ir a servirle a Dios como se debía o de la forma que se pudiera hacer en este caso. Recuerdo que una vez Ronnie había comprado como $300 más o menos en medicinas, y yo las veía en una bolsa y yo decía, oh, y todo esto y me sigo sintiendo igual y solo los ratitos que voy a la iglesia es como ¿verdad? Ese liberar, ese soltarme de todo esto que siento. Recuerdo que yo le decía a Dios, ¿por qué me quita todos tus sentimientos y tú solo así? O sea, la ansiedad, el enojo, la tristeza, el vacío, porque era un tope de sentimientos. Yo le decía a Dios, ¿por qué no me los quitas de un solo? O sea, yo te he visto sanar una rodilla, te he visto sanar de una hepatitis, pues puedes sanar literalmente, vamos, ¿verdad? Si no te cuesta nada y muchas veces no entendía que no era de que Dios no estaba dispuesto a sanarme, sino que yo no estaba dispuesta a soltar todos mis sentimientos, ¿verdad? Recuerdo que un día vi la bolsita de medicinas mal puesta y me acuerdo que me acerqué al basurero y yo le dije a todo, de lo que voy a hacer, ¿verdad? Es mi acto de fe, ¿verdad? Que queden claro. O sea, si el médico te está dando tratamiento, tienes que ser paciente también y esperar que el medicamento haga su efecto. Si es un especialista de la salud, ¿verdad? No hay alguien de la calle, no. Si es alguien con conocimiento, se tiene que respetar la medicina porque también es conocimiento que Dios dio al hombre. Pero en mi experiencia personal, como yo dije, esto no me está haciendo nada, ¿verdad? Sino que más bien sentía que de cierta manera me sentía más cargado, ver que no hacía efecto en mí. Recuerdo que tomé la decisión de tirarlos todos a la basura. Y ella, adiós, me dan los $300 en el basurero. Y ese día, Ronnie se me quedó viendo y dijo, ahora sí, ya la perdí, güey. Así, ¿qué está haciendo? Y yo le dije, este es mi acto de fe. Yo hoy le estoy diciendo a estas ranas, yo no doy un día más con esto, o no paso un día más con esto. Y recuerdo que ese día yo le dije, no, este es mi acto de fe, yo le entrego a Dios todo el control de todas las cosas, lo que ya no salió bien, lo que no pude controlar en su momento, lo que yo ya no pude hacer, lo que ni el pobre doctor con toda su experiencia pudo colaborar, le dije, sí hay alguien que lo puede hacer. Y de verdad, ese día, dice Numi que dormí como un bebé, ¿verdad? O sea, ni el bebé durmió tanto. Y empezaron a mejorar las cosas porque el salir de una depresión también es un proceso, ¿verdad? No le puedo decir a la gente ni mentirle que, ay, sí, mire, de la noche a la mañana, por lo menos dormí ese día, sentí un gran alivio emocionalmente, me sentí que había soltado muchas cosas, a nivel espiritual también, ¿verdad? Y eso funcionó. Para que Progresivamente fue Dios ahí usando el camino, los días, las semanas. sí, y claramente venir a la iglesia. O sea, yo deseaba que llegara el sábado o el domingo porque yo decía, necesito, no sé, ¿verdad? Yo les puedo dar tips aquí, aprovechen los espacios de alabanza y adoración porque de verdad se los puedo decir como persona que tiene 20 años en Cristo, que pesan 20 años ya en mí. Las palabras más lindas, las mejores promesas que yo recibo de Dios han sido en esos momentos. No se distraiga hablando con nadie ni viendo a nadie y saque su espacio para adorarlo a Él, para exaltar a Dios, porque es algo que a uno lo reconforta, es como que su espíritu se ve fortalecido en esos momentos. Y por supuesto la vida en comunidad, discipularse, tener amigos que tengan su misma fe, su misma visión. Tener gente que si usted se acerca a un discipulado pueda hablar con ellos, externarles, porque yo creo que quizás tal vez no me hubiese dado tan fuerte si en ese entonces la pandemia no hubiera llegado a ser de las suyas, ¿verdad?
tal vez hubiera sido más asimilable, quizás hubiera tenido más espacios para llorar, para desahogarme. No es que la presencia de Dios no esté en su casa, ni en su intimidad, pero hay algo especial que solo se puede en su grupo, en su comunidad, en su discipulado. Hay algo especial que solo fluye estando aquí en el lugar correcto. Qué chido, mami. Qué rajado el que hayas experimentado ese amor de Dios en esos momentos. Porque como decís, sí, a veces uno viene a la iglesia, ya la costumbre, los años, en momentos ahí de la canción que ya me sé, que la he cantado 1000 veces, que quién viene entrando, que quién salió, que fulanito no ha venido, y verdad, y al final son momentos que Dios usa para marcar vidas y corazones. Para cerrar, May, Dios siguió en ese camino, Dios siguió en ese proceso, y al final de cuentas, con el paso del tiempo vino Meldras, vino esa segunda etapa de maternidad que después de lo que habías vivido, yo digo que ustedes fueron súper valientes, ¿verdad? Porque yo hubiera dicho, no, teléfono de una vez, se cierra el chilamo y no más. Y vino esta segunda etapa y me contaste que fue otra cosa completamente, ¿verdad? Sí, Esdras, bueno, uno de los significados de Esdras es pronto, sí, y creo que Esteban es mi corona. Él me enseñó que en medio de cualquier cosa se puede triunfar. Recuerdo haber escuchado así el Espíritu Santo hablándome y diciendo, vamos, si has pasado cosas más difíciles que estas, vamos, tú puedes, y animándome ahí internamente. Y creo que parte de ese ánimo me traía Estevita. Él sí que, o sea, cualquiera que lo conoce se cariña demasiado con el corazón de Esteban, como cuida, como es demasiado lindo. Pero Esdritas vino a recordarme ese pronto auxilio que él tiene Dios con nosotros. Me acuerdo que me senté y le dijeron, ay, yo quiero ser mamá de nuevo. Y Ronnie, vámonos. Vámonos, está bien con usted, señora. Qué fuerte, sí, porque esa decisión como matrimonio es como, bueno, estamos listos para entrarle otra vez a este proceso, ¿verdad? Sí, y con Esdritas también, fueron una hipermesis gravídica, vomité, inceso, o sea, todo. Y dije, ay, no. Me acuerdo que me dice el doctor que me vio los 2 embarazos. Mamá, me dice, usted tiene 2 opciones, si quiere tener un tercer hijo para que no siga vomitando, cambie. O ya no tiene hijos, o cambiar marido. Y yo, ay, bueno, la segunda y yo, no, ¿verdad? Porque él me explicaba que genéticamente, ¿verdad? Donde nosotros dos nos combinamos es como que explota el mundo, ¿verdad? Entonces, es esa lucha de quién es más dominante en la sangre, y esa lucha se hace entre mí, ¿verdad? Me pasito eso, total, una explosión, pero siempre me vean a con por lo visto, porque yo quedo. Pero, ay, y me dijiste que te sentías como que ya para ese ya estabas como armada. Sí, Ya fuiste como preparada después de toda la experiencia que habías atravesado. Sí, y aún así, ¿verdad? El posparto, como yo le decía ayer a una amiguita, es complejo. O sea, no les puedo decir, ay, no, viera, si uno ya, porque tiene, ¿verdad? El segundo, va como si va. He conocido mamás que tienen 4 o 5 chicos y me dicen, con todos el posparto ha sido distinto, ¿verdad? Porque cada chico trae un reto, ¿verdad? Consigo, cada hijo. Pero era diferente porque ya podía ser como más madura a la hora de percibir las cosas. Aprendí a ser amiga porque me di cuenta que no tenía amigas. Y eso duele un poco porque usted dice, hey, tantos años en Cristo y no tengo una amiga a la que pueda hablar y decirle, hey, ¿dónde está? ¿Por qué no vienen por mí ahí a las 2 de la mañana? Entonces aprendí a hacer amigas, a hacer una escucha intencional. Ronnie siempre me dice eso, que él tuvo que desarrollar su capacidad de escucharme de forma intencional y de decir, espere, ¿qué es lo que le está pasando? ¿Qué es lo que siente? ¿Y qué es lo que realmente tiene? ¿Verdad? O sea, y aprendí a hacer eso con mis amigas, a escucharlas, a animarlas, a estar para ellas, a escribirles, mira, aquí estoy orando por vos, por tus hijos, por tus necesidades, a ser más sensible a la voz del Espíritu Santo cuando me diga, vaya y hable a esa persona que está ahí sola, vaya y escríbale a esa amiga que nadie escribe, que nadie ve, que nadie saluda, y me enseñó. Entonces ahora con Esdritas fue más sencillo porque tenía herramientas, ¿verdad? Aprendí a ver las cosas desde otro punto de vista,
a recetarme, porque la depresión, una de las cosas que más ataca es tu autoestima, ¿verdad? Y cómo te percibís, cómo percibir las cosas que Dios te dio, tus herramientas, tus dones, todo eso lo atacas como un veneno. Sí. Qué chiva porque nos enseña como un proceso tan lindo, tan lleno de expectativa, que incluso es un sueño para muchas familias, para muchas personas. Hablo con muchos muchachos que tienen su sueño: "Uy, yo quiero tener hijos, yo quiero formar una familia". Para muchos otros tal vez no, pero para muchos sí puede ser muy retador. Mike, ¿qué consejo le darías a las personas que te están escuchando para terminar, que quieren ser mamás, que posiblemente vayan a enfrentar, tal vez algunas mamás que en este momento están ahí en ese proceso, actualmente, matrimonios a nivel general? ¿Qué consejo final les dejarías a todos ellos y ellas? Ok, bueno, a las que quieren ser mamás, anímese. La maternidad sí tiene su lado oscuro, porque hasta mamás que tienen hijos adultos dicen, sigue siendo un reto ser mamá, sigue implicando muchas cosas, porque eso es una tarea que nunca acaba, ¿verdad? Con la maternidad nunca acaba. Entonces, a las que quieren ser mamitas, anímense. Si le ha costado o no ha podido, porque X o Y factor biológico, fisiológico o de cualquier índole no les ha permitido ser papás, sigan intentando, busque ayuda profesional. En este país hay muy buenos médicos de fertilidad, búsquelos, contáctelos, sea intencional en invertir en su maternidad, lean libros que la puedan ayudar a usted como mujer primero, antes de que la ayuden como mamá. Porque la medida en la que usted se sienta segura de usted como mujer, vienen cosas a sacudirlo, a menearle el mundo, pero usted va a buscar respuestas en la palabra de Dios. Hay todas las respuestas. Eso es una de las cosas que más ayuda. Cuando tenga dudas, ya si es mamá, si está haciendo las cosas bien o no, busque la palabra de Dios y ayuda. Y también busque amigos. Las amigas y los amigos son súper necesarios en todo un proceso. Y la maternidad requiere mucho soporte, tanto emocional como físico. Porque cuando tienes amigas o tienes familia que te cuida porque has sabido separar de tu familia, entonces va a ser más sencillo que sean ese aporte físico cuando te sentís cansada, cuando hoy no siento ganas de estar muchas horas con bebé, quiero tomarme un espacio para dormir o para hacer ejercicio o para irse a pintar las uñas, que puedas también tener ese soporte físico, ¿verdad? Hay mamitas que no tienen esposo, que tal vez están con sus mamás, su hermana, o viviendo con abuelos. Su familia es un gran soporte. Su familia, y yo de verdad le agradezco a las mamás, a las mamitas, porque mami fue mucho soporte para Esteban, ¿verdad? En esos momentos medios ausentes, mi mamá se prestó toda la vida a Esteban como alguien cariñoso, como alguien que le llama, como alguien y yo le agradezco demasiado a mi Cherry porque ella hizo ese trabajo de abuelita estupendo y me ayudó a mí también a ver cómo podía conectar con mi hijo, ¿no? Y si alguna tuvo una pérdida, si alguna ya ha tenido pérdidas anteriormente y lo está intentando todavía, de verdad ahí donde está le invito a que ponga su manita en su vientre para que el Señor traiga sanidad. Y como siempre digo, el mismo que sostiene el universo con su mano es capaz de sostener en tu vientre lo que te desea sostener ahí. Y en serio, creer y agarrarse en los dedos de Dios, pero sobre todo no deje de buscar. Gracias. Man, muchísimas gracias por abrir tu corazón, por permitirnos entrar a esos espacios íntimos de tu hogar, de tu familia, de tu matrimonio. Estoy seguro que muchísimas personas están siendo bendecidas cuando están escuchando y compartiendo este testimonio. Así que muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, de verdad, y a todos por los que escuchen, que sea mucha edificación. Así es, y así. Y bueno, ojalá que puedan compartir este episodio con muchas personas que han atravesado esta situación. Dentro y fuera de la isla hemos recibido comentarios de gente fuera de la isla que no se pierde los episodios semana tras semana. Así que ojalá que el podcast Desde la Raíz pueda seguir creciendo.
en la medida en que ingresan testimonios como estos, tan íntimos, tan personales, desde la raíz a distintos hogares, a distintas familias que están necesitando escuchar la voz de Dios a través de las vivencias de otros. Nos escuchamos y nos vemos la próxima semana, como siempre, en esto que es el podcast de la raíz. Chao, chao.